también puede ingresar la nucleocápside a la célula bacteriana. Es una pregunta un poco más rebuscada, pero en este caso un poco más directa está la clave la B. Si se tiene la respuesta aquí, entonces, si hay algo que no haya quedado muy claro, estimado Renzo, me puedes comentar. La otra, mientras tanto, la otra pregunta era la pregunta 6. O sea, al Dice, momento ya, de irse por lisis el virus, o sea, siempre va a terminar en la muerte de una célula hospedera al salir el virus, ¿o correcto, no? cuando la salida es por lisis, eh, No prácticamente sé. es como si estuvieras rompiendo a la célula y los componentes celulares pueden salir por ahí. La célula no puede soportar eso. Había otra Eh, forma de salir también que no era por lisis, en donde no sé si se tomaría en cuenta ahí. eh, claro, o sea, cuando la salida es por gemación, Ajá. entonces no ocasiona la muerte celular. La célula todavía puede mantenerse con vida un tiempo más. Em, Ya, pues entonces no se consideraría falsa, porque dice siempre, y no siempre va a terminar en la muerte de una célula hospedera. sí, o sea, justamente en la pregunta nos piden la información incorrecta. Por eso es que la clave en 5 es la B. O sea, en la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Entonces nos piden la respuesta falsa y la falsa sería la B. Específicamente por esa simple palabra de siempre. En las preguntas, chicos, debemos de tener cuidado con esas palabras. Siempre, solo, solamente. Muchas veces ahí es donde tenemos eh, algunas respuestas, algunas preguntas que no, que son, por ejemplo, este tipo. Eh, e- Vale. eso es lo, eso es lo que me parece que consultaba su compañero. Ah, Y en la 6, a ver, vamos a revisar las 6. Mañana hay que exponer en el nuevo Congreso de Estudiantes de Biología y las tarjetas donde se separaban virus DNA de los RNA se han mezclado. Uno de los siguientes virus no corresponde a la siguiente lista. Bien, entonces en este caso eh, lo que tendremos que hacer es, como dicen en la pregunta, revisar cuál no pertenece al grupo. Y el grupo o la clasificación está dada aquí por virus DNA y virus RNA. Si recordamos, y me parece que en clase se ha visto, se debe de haber visto, el virus del papiloma humano, el virus del herpes y el adenovirus son virus eh, de ADN. En cambio, el sarampión es un virus que presenta ARN como material genético. En el caso de la viruela del mono, entonces, se puede tomar como un dato adicional o se puede, en este caso, buscar un poco acerca de él. Pero lo que sí podemos decir aquí es que la sarampión es un virus de RNA, por lo tanto no pertenece al grupo de los demás y es el que deberíamos de marcar en este caso. pero ahí te consideran los dos, creo, Eh, tanto del ADNA como la RNA, y te dicen de esos dos, cuál no corresponde a los dos. pero vamos el virus sarampión es un virus de RNA. Vamos a hacer la búsqueda rápida. Eh, Revisamos en la página web de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Vamos a encontrar que el virus de la viruela del mono o
viruela símica, es un virus de DNA bicatenario. Por lo tanto, el virus de la viruela del mono o la viruela símica es un virus de DNA. También pertenece entonces al grupo del papiloma humano, del herpes y del adenovirus. Entonces, el sarampión no pertenece a ese grupo. El sarampión es un virus de RNA. Eso es lo que nos quiere decir la pregunta. No sé si queda un poco más claro en ese sentido. O sea, el sarampión es un virus que no pertenece al RNA ni el ADN. Ya, vamos a explicar en este caso de esta forma. Ya, entonces nos topamos con este tipo de preguntas, imaginemos en el examen. Nos quieren decir, tenemos virus de DNA y virus de RNA, están mezclados aquí. De repente solamente uno de ellos es DNA, o de repente uno de ellos es solamente RNA. Puede ser cualquiera de los dos casos. Si nosotros revisamos con cuidado, el virus del herpes es un virus que tiene DNA. El adenovirus tiene DNA. El papiloma humano también tiene DNA. Entonces nos queda sarampión y viruela del mono. Y recordamos un poco la clase o la teoría, o de repente, bueno, si no me equivoco, en el boletín lo tenemos. El sarampión es un virus RNA. Y de repente nos quedaba la duda. La viruela del mono, ¿cuál de los dos grupos es? Y la viruela del mono es DNA. Entonces, herpes, adenovirus, papiloma y viruela, ojo, viruela del mono, son DNA. O tienen DNA como material genético. El único que no pertenece al grupo es sarampión, porque sarampión tiene RNA. ¿Sí? Ese es lo que nos quería decir el problema. Ya. Está un poco Sí, un poco hay que tener ambigua. bastante atención con la pregunta. No es que sea ambigua, sino que quiere ponerlo un poco o sea, no lo quiere poner tan fácil el problema, y por eso es que el enunciado es así un poco así, digamos, para ponerse a pensar un poquito más en el examen. Yo lo vi como decía, uno de los siguientes virus no corresponde a la siguiente lista, lo relacioné con, o sea, no corresponde al tanto al eDNA como al ARNA, Ah, ya. ARNA. Y, o Allá sea, no hay que había tener, clave. O sea, así lo vi yo. ya. A veces Porque ocurre así, pero hay que entonces ir practicando más preguntas. Con eso vamos a darle un poco más, a tomar el sentido de la oración más fácilmente. Y eso solamente, chicos, ir practicando varias preguntas en biología. Sí, lamentablemente en biología las preguntas ahora son un poco más de este tipo, ¿no? la 7, ¿cuál es la clave? En las 7 la clave es nanito, interferón. Claro. ¿Qué es el Bien, interferón? el interferón es una partícula, una molécula, una proteína que presenta también glúcidos, que sirve como eh, una molécula del sistema inmune. Hay algunas células del sistema inmunológico que producen interferones o también llamadas citocinas. Estos interferones, su función es detectar sustancias extrañas en la sangre principalmente, y al encontrar estas sustancias extrañas evitan que se proliferen o que infecten al cuerpo humano. Entonces son principalmente partículas contra virus o contra algún patógeno que haya ingresado al cuerpo.
O sea, son sustancias extrañas que detectan el virus. Ya, no, no son extrañas, son sustancias fabricadas por nuestro propio organismo. Son sustancias fabricadas por glóbulos blancos. Eh, Como recordemos en el caso de los anticuerpos, también son sustancias fabricadas por los glóbulos blancos y que sirven para proteger a nuestro cuerpo. Los interferones son algo similar. No son anticuerpos, pero son también parte de nuestro propio sistema de defensa. O sea, cuando estás infectado por un virus, esto se concentra mayormente, en niveles Claro, ajá, altos. sí, se producen en mayor concentración, se producen a mayor nivel para justamente contrarrestar esa infección. Ah, ya. Entiendo. Y la hemoglobina es la sangre, ¿no? La O- hemoglobina, recordemos, es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Y la función de la hemoglobina es tener contacto con el oxígeno para transportarlo por nuestra sangre. Específicamente, ese es lo que hace la hemoglobina. La pregunta 10, ¿cuál es la clave? En la pregunta 10 es la clave, la D, hay un núcleo de doble envoltura. ¿La B? En 10 es dado, la clave es dado. Organelas es... Eh, a ver, vamos a revisar la pregunta. Unos investigadores se encuentran estudiando células presentes en fondo marino y aunque el tratamiento ha deteriorado las paredes celulares, los científicos se hallan en condiciones de reconocer que se trata de una procariota. ¿Qué han notado que los ha convencido de ello? Bueno, que no hay organelas, no hay lisosomas, lo que no encuentran es lisosomas, no encuentran aparato de Golgi, no encuentran, por ejemplo, retículo endoplasmático. No hay organelas, por lo tanto, los científicos ya han determinado que es una procarionte, ¿no? Es que... ¿Qué diferencias hay? Porque yo la procariota lo relacionaba con que no tiene núcleo y no había en la clave. Claro, la respuesta que mencionas es correcto porque la procariota no tiene núcleo. Ujú. Pero además hay otras características como las mencionadas, no presentan organelas, o por lo menos la respuesta completa es, no hay organelas membranosas, o sea, no hay organelas formadas por membrana. Justamente ese punto se va a ver la siguiente semana cuando se hable de célula eucarionte. Pero lo podemos complementar de esa forma por el momento, ¿no? No hay organelas en la célula procarionte, ¿no? Claro, porque la célula eucariota sí tenía núcleo, ¿cierto? Eh, Correcto, la célula eucariota sí tiene núcleo con membrana, ¿no? Eh, la carioteca, ¿no? También aparato de Golgi no tiene la célula procariota, ¿no? Exacto, exacto, hay organelas como esa que la célula procariota no presenta. Y la eucariota sí. Exacto, la eucariota tiene varios tipos de organelas. Recordemos o vamos a ver que tenemos a la célula vegetal, a la célula animal, incluso las células de los hongos. Hay una gran cantidad de organelas que vamos a encontrar ahí, que no están presentes en la célula procariota. Ya, gracias. En la 14, ¿por qué no puede ser la E? La 14, a ver. Dice la pregunta, luego de un arduo trabajo de aislamiento a partir de un lago se ha obtenido un grupo de procariontes muy particular.
ya que recibe y aprovecha la energía de la luz y que a partir del carbono inorgánico procedente del CO2, pueden fabricar glucosa. Por tal motivo, y atendiendo a la fuente de energía y materia, se les puede clasificar como. Ya, esa parte tiene que ver con cómo la célula obtiene su materia y energía. En este caso, recordemos que la materia, en este caso, va a obtenerla en forma de carbono, en forma del elemento carbono. Y aquí nos dicen en el enunciado, eh, y a partir de carbono inorgánico procedente del CO2. Este carbono inorgánico, a partir del CO2, nos quiere decir que se trata de un organismo autótrofo. Recordemos que los autótrofos son como las plantas, absorben CO2 para hacer fotosíntesis y obtener glucosa, como está en el enunciado. Entonces, este carbono, esta molécula, este átomo de carbono, lo obtiene del CO2. Y eso lo hacen los organismos autótrofos. Y además, como dice que obtienen la energía a partir de la luz, entonces la fuente de energía, valga la redundancia, es la luz. Foto, foto es luz. El grupo de organismos que obtienen su energía a partir de la luz son eh, los fotótrofos. Si unimos autótrofos con fotótrofos, obtenemos a los fotoautótrofos, como en el caso de las plantas. Foto es luz y la palabra autótrofo significa que el carbono lo obtienen del CO2. A ver, creo que aquí tengo la opción de compartir. Ya el tutor, gracias, me han dado la opción de compartir. Entonces, con esta gráfica se va a explicar mejor. Y ahorita respondemos también la pregunta anterior de su compañera. Aquí está la respuesta. Fuentes de carbono y energía. Los organismos pueden obtener su carbono, su materia, de dos formas. Uno, de forma autótrofa o heterótrofa. Cuando obtienen ese carbono del CO2, se llaman autótrofos. Entonces, ese es el caso de la pregunta. Si obtienen su energía de la luz, son fotótrofos, como en el caso de la pregunta. Entonces, si unimos a los fotótrofos con los autótrofos, tenemos fotoautótrofos. ¿Sí? Esa es entonces la explicación de la pregunta. Y los Eh, compuestos inorgánicos. Eso es la pregunta. A ver. Pues, luego de un otro trabajo, tiene un grupo de procariotas en particular que ha recibido y aprovechado los y que a partir del carbono inorgánico procedente del CO2. Ah, esta parte de la pregunta se refiere a carbono inorgánico. Ujú. Ya, eso se refiere al carbono del CO2. Eh, es decir, nos están diciendo que ese carbono, bueno, aunque esta palabra inorgánico es un poco redundante. El CO2 es una molécula inorgánica. Entonces, el carbono específicamente se refiere al carbono del CO2. Si el CO2 es una molécula inorgánica, el carbono procedente también lo es. Aunque el carbono no estoy seguro, o sea, el carbono, aquí la palabra clave es el carbono. Y nos están diciendo que el carbono se obtiene a partir del CO2. Eso es lo que, digamos, tiene que ser más resaltado. Cuando nos referimos de moléculas inorgánicas de otro tipo, más que todo vendría a esta parte.
Bueno, en este caso también se presenta así, ¿no? Obtienen carbono de fuentes inorgánicas como el CO2. No, aquí está la respuesta. Acá está. Autótrofos obtienen carbono de fuentes inorgánicas, ¿no? CO2. Recordemos en la primera semana que teníamos moléculas inorgánicas como el CO2, el oxígeno y la sal. Entonces aquí está la fuente inorgánica, CO2. De aquí obtienen entonces el carbono. Simplemente se refiere a esa palabra. No confundir con quimiautótrofos, ni tampoco, bueno, más que todo no confundir con quimiolitótrofos, ¿no? Eso es ya fuente de energía. Eh, Bien, chicos, entonces aquí ya están las preguntas. Vamos a pasar, gracias, estimado Renzo, a, a la pregunta uno de su compañera y luego pasamos a la pregunta de ella. Se encuentra su compañera que preguntó sobre la replicación del bacteriófago. Sí, profesor, aquí estoy. Bien, entonces vamos con Lucero, que había hecho la pregunta en la primera hora. No pude responder porque recién tengo acceso al compartir pantalla. Y luego, a continuación, vamos con su compañera Montenegro, ¿sí? Su compañera Milek. Un momentito, chicos, voy a conectar bien el computador para no quedarnos sin batería. Bien, chicos, entonces vamos con la primera pregunta. Vamos a aprovechar aquí la gráfica correspondiente. Ah, ya, seguro es la gráfica del boletín. Ya, esta de aquí, ¿no, chicos? Bien, entonces vamos a explicar brevemente la gráfica del bacteriófago. Seguro nos hemos topado, chicos, con esta gráfica del boletín. Tenemos aquí entonces el bacteriófago. Se refiere específicamente al bacteriófago, pero lo podemos tomar de forma general para cualquier virus. ¿Y por qué, profesor, el ejemplo del bacteriófago? Porque es el más estudiado. Sí, es uno de los más estudiados. Entonces, el bacteriófago o el virus en general tiene dos tipos de replicación. Uno es el ciclo lítico y el otro es el ciclo lisogénico. Vamos a empezar con el ciclo lítico. Entonces, chicos, lo primero que hace el bacteriófago es encontrarse con la bacteria, en este caso, no es un movimiento dirigido, sino, digamos, es un movimiento al azar. Se chocan, digamos, entre sí. Y lo que hace el bacteriófago es unirse a la membrana o a la pared bacteriana, no, la pared bacteriana. eh, sus La parte inferior del bacteriófago presenta unas proteínas que pueden encajar, entre comillas, con proteínas receptoras de la bacteria. La primera etapa entonces es la fijación. El virus se fija encima de la bacteria o de la célula que quiere infectar y ese proceso también se llama, ya,
Acá, chicos, si tienen su boletín a la mano o pueden copiarlo en una hoja, aquí la palabra no es absorción, ¿sí? O de repente seguro que les han hecho la aclaración. La palabra es absorción, no es absorción, ¿sí? Son términos que se usan de forma diferente. Absorción significa pegarse encima, adherirse, no absorberse. Si la palabra es absorción, ¿sí? Eh, entonces, la primera etapa es absorción o fijación. Se fija el virus encima de la bacteria. En este ejemplo, el siguiente paso es la inyección o penetración de el material genético del virus hacia la bacteria. Entonces ingresa el material genético ADN o ARN a la bacteria. Eso es inyección. Siguiente paso, síntesis. ¿Sí? Entonces ya estamos aquí. El material genético está dentro de la célula infectada. Y el siguiente paso es la síntesis. En la síntesis, ¿qué ocurre? El ADN del virus o ARN engañan a la bacteria y la bacteria piensa que ese material del virus es de la propia bacteria. Y la bacteria entonces va a pensar que ese material genético, esa información genética, es de ella misma, es de la bacteria. ¿Qué va a hacer, chicos? La bacteria con el material del virus va a producir enzimas y va a producir otras proteínas estructurales del virus. Si es ADN o ARN, lo va a replicar, lo va a duplicar, lo va a copiar. Entonces, ahora tenemos cientos de copias del material genético del virus dentro de la bacteria, fabricados por la misma bacteria, además de otras enzimas de la bacteria, pero además de otras enzimas del virus. ¿Qué más necesita el virus? Necesita su cápside, necesita toda la parte de su estructura. ¿Y qué va a hacer entonces? Va a engañar a la bacteria y la bacteria va a construir todas las partes del virus. Cápside, la parte inferior, la parte intermedia. Entonces, síntesis de proteínas eh, del virus. Ya estamos armando al virus. Encapsación. ¿Qué significa encapsación? Que el material genético que se había construido previamente va a introducirse dentro de la cápside de lo que se ha construido, ¿no? De la síntesis de lo que se ha producido. Entonces ya tenemos prácticamente un rompecabezas. Y la siguiente etapa es ensamblar. Todo lo que ya hemos construido lo vamos a ensamblar en virus nuevos. Como observamos, tenemos cientos de miles de bacteriófagos dentro de la bacteria. ¿Y qué es lo que sigue? El bacteriófago se libere al exterior, no se libere de la bacteria, de la bacteria, ¿no? Ese proceso se llama liberación y en este caso se da por una lisis. Se rompe la pared de la bacteria y los virus salen eh, a infectar bacterias nuevas. Eso es el ciclo lítico. Pero existe otro ciclo llamado ciclo lisogénico. En este ciclo lisogénico vamos a centrarnos en lo siguiente. Eh, Vamos a centrarnos a la derecha, chicos? Ciclo lisogénico. Este ciclo lítico es simplemente la repetición en resumen de esta parte de arriba. Vamos a centrarnos en la parte celeste. Ciclo lisogénico. ¿Qué tenemos primero, chicos? La fijación o absorción, ¿no? El virus viene aquí, se adhiere, segunda etapa, inyección,
¿no? Se inyecta el material genético. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos que dentro de la bacteria o dentro de la célula existe el ADN de la bacteria y el material genético del virus. ¿Sí? Aquí estamos, chicos, todos. Entonces, estamos aquí, ¿no? El ADN del fago o del virus está en el citoplasma al igual que el ADN de la bacteria. ¿Qué va a pasar ahora, profesor? Si este material genético del virus es ADN, entonces el siguiente paso es integrar. Integrar significa unir, fusionar. Se van a fusionar los dos, el ADN de la bacteria con el ADN del virus. Ahora, como el ADN del virus está inactivo, está dormido, entre comillas, ya no se va a llamar ADN bacteriano, pero ADN viral, sino se va a llamar profago. Y la bacteria ahora se llama bacteria lisógena. Entonces, ¿qué va a ocurrir, profesor? Bueno, no ocurre nada porque el ADN del virus está inactivo, está dormido. Por lo tanto, no se va a producir esta etapa, las etapas de arriba, sino que la bacteria puede hacer su vida normalmente. ¿Y qué es hacer, profesor, su vida normalmente? La bacteria se puede reproducir. Pues la bacteria, al momento de reproducirse de forma sexual, copia su material genético y copia también el material genético del virus. ¿Qué tenemos ahora si se reproduce la bacteria? Dos bacterias y cada bacteria tiene su material genético propio y una copia del material genético del virus. Y así pueden ocurrir más divisiones y el material genético del virus va a quedar inactivo como profago. Eh, em, si más o menos, chicos, se respondió la pregunta o hay algo, una parte que sean que detalle un poco más. Profesor, entonces, ¿el ciclo lítico sería como una replicación activa del bacteriófago? Eh, claro, porque el bacteriófago va a replicarse en miles de en miles de copias. Eh, en cambio, en el ciclo lisogénico, aunque no lo creamos, también se está copiando el virus, o al menos solamente su ADN, pero sin la muerte de la bacteria. Obviamente aquí sí es, una replicación activa, y aquí podríamos decir que es una especie de acuerdo que hacen ellos, una especie de acuerdo entre comillas. La célula no muere y el material genético del virus igual se mantiene, ¿no? Igual se duplica, ¿no? Pero en ese caso la bacteria no muere. Ocurre el caso, chicos, hasta ahí, chicos, hasta ahí tenemos la idea clara con respecto a la pregunta. Sí, profesor, ya se entendió. Eh, bien, entonces solamente vamos a terminar con esto. Eh, una bacteria que está en ciclo lisogénico puede pasar a ciclo lítico. Sí, si la bacteria está en peligro de muerte, entonces el virus o el ADN del virus no quiere morirse o no quiere desaparecer. Entonces lo que hace es activarse nuevamente. Pasa por un proceso llamado inducción y pasa al ciclo lisogénico. Observamos aquí. El virus estaba en ciclo lisogénico, la célula bacteriana está en peligro de muerte por algún motivo, no del virus, sino propiamente de ella, de la bacteria. Entonces el profago, el material genético del virus, se va a activar y va a ser ciclo lítico. Entonces son casos especiales. Pero es bueno tenerlo en presente.
Bien, entonces espero que se haya respondido esta parte. Gracias, Lucero. Eh, Vamos ahora con su compañera Miley. Profesor, quería que me explique cuál es la composición de las bacterias gram positivas y gram negativas. Me parece que unas están compuestas por lípidos, creo. No, eso no entendí bien. A ver, se refieren, me parece que se refieren a la pared. Eh, es, Ajá, Me sí. parece que esta es la pregunta. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Las bacterias tienen estructuras generales, es decir, todas las bacterias van a tener pared. Hay excepciones, pero la que podemos mencionar es la siguiente. Ah, el micoplasma es una bacteria que no presenta pared. Pero ese es un, un dato adicional. Pero en realidad todas, la mayoría tienen. Entonces, ¿qué ocurre con la pared celular? Tenemos dos tipos de pared celular. Eh, una que vamos a llamar gram positiva a la derecha y otra que vamos a llamar gram negativa. En el caso de las gram positivas, es fácil o digamos, es más sencillo de identificar. ¿Por qué, profesor? Porque eh, me dejo usar el bolígrafo, el lapicero. Ya, vamos a igual mantener. Bien, y ahora sí. Vamos a usar el lápiz. Eh, las gram positivas. ¿Cómo la identificamos fácilmente? Porque tiene una pared de péptido glucano. El péptido glucano es un azúcar, un polisacárido, que forma parte de la pared celular de bacterias. En el caso de las gram positivas, como ya hemos escuchado, la pared celular es gruesa, tiene un grosor considerable comparándola con el otro tipo. Como es una pared considerablemente grande, tiene que mantenerse estable en la bacteria y lo hace por medio de estas dos estructuras, el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico. Son estas estructuras que vemos aquí que traspasan toda la pared y llegan a la membrana, y su principal función es darle estabilidad y anclar a la pared sobre la membrana celular. El otro tipo es, algo que no debemos olvidar es lo siguiente. Entre la pared celular y la membrana hay un espacio pequeño llamado espacio periplasmático. Ese espacio no es que esté vacío, sino que ahí vamos a encontrar algunas enzimas, em, entre otras sustancias. Por otro lado, en el caso de las gram negativas, vamos a tener lo siguiente. Lo principal que debemos recordar es que la pared de peptidoglucanos es delgadita, la que tenemos en esta flechita. La pared es delgada comparándola con el otro tipo. Esa es la principal característica. La segunda característica de la gram negativa es que tiene dos membranas celulares. Una membrana que da al exterior y otra membrana que da al interior de la bacteria. Si este es el interior de la bacteria y este es el exterior, entonces una membrana va a estar cerca a la parte interna, al citoplasma, y es lo que llamamos membrana interna. Mientras que la otra membrana que está dando al exterior es la membrana externa. Vamos a encontrar en el caso de la membrana externa algunos
lipopolisacáridos. Y no hay que asustarse con el término, simplemente recordar, polisacárido es un azúcar. Lipo, pues, es porque estos azúcares están unidos con algunos lípidos, como por ejemplo los fosfolípidos. Tenemos un fosfolípido y sobre él tenemos que crecen o se producen o tenemos anclados cadenas de azúcares que sirven principalmente o para adherirse o para reconocer otras sustancias. Algo más que debemos recordar acerca de este punto es el siguiente. El caso de las gram positivas se tiñen de color azul o violeta. En cambio, las gram negativas se tiñen de color rojo o rosado, o rojizo, digamos, por una técnica que se llama tinción de gram o tinción gram. De ahí viene el nombre gram positivas y gram negativas. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, chicos, si se respondió un poco la pregunta o si hay alguna consulta adicional. Sí, Sí. profesor, gracias. Bien, chicos. Para terminar entonces con la pregunta de su compañera, vamos a dar un dato adicional. ¿Por qué, profesor, una bacteria gram positiva se tiñe de azul y la otra gram negativa se tiñe de rojo? Principalmente la respuesta es debido al tipo de pared celular. En el caso de las gram positivas tienen una pared gruesa, entonces se van a teñir de color azul. Y las gram negativas tienen una pared celular delgada, además de que tienen esa doble membrana. Por eso se tiñen de rojo. Si hacemos el ejemplo, bueno, para no tomar el tiempo de otros alumnos, vamos a ver, chicos, si hay más preguntas. ¿Hay, chicos, preguntas adicionales por aquí? ¿Alguna consulta más que desean realizar? La pregunta de Renzo. A ver, vamos a ver si tenemos alguna consulta adicional. La última pregunta, profesor. Sí, adelante. La 16. Eh, No, la a ver, 15, la 15. tenemos aquí la pregunta 15. Sabemos desde la segunda mitad del siglo XIX que las bacterias pueden incluir microorganismos patógenos eh, y que, aunque también participan en otros procesos, su impacto en la salud siempre ha sido prioritario. Por ejemplo, en los Andes, una bacteria endémica es muy conocida por causar la llamada enfermedad de Carrión. Bueno, esta es una pregunta, digamos, el tema de enfermedades, pero ¿por qué es importante recordarla? Ahorita respondemos. Entonces, lo que nos están preguntando aquí, ¿qué es, chicos? Acerca de la enfermedad de Carrión. Profesor, pero no me enseñaron esa enfermedad, o no con ese nombre. Recordemos, chicos, que la enfermedad de Carrión también se le conoce como fiebre de la orolla o la verruga peruana. Entonces, si no lo tenemos, es importante recordar esos nombres. Y lo que nos están preguntando aquí es, ¿quién es el agente que lo causa? ¿Quién es la bacteria causante? Y la bacteria causante es la Bartonella bacilliformis.
Es importante, chicos, recordar esto porque uno afecta o era muy frecuente este tipo de infecciones en el caso de los Andes de Sudamérica, los Andes del Perú, por ejemplo. En nuestro país, generalmente durante el virreinato y parte de la República, ocurrieron grandes brotes de fiebre de la orolla o enfermedad de Carrión. Justamente por eso es que Carrión se inoculó esa bacteria para poder estudiar los síntomas, ¿no? Y falleció en ese proceso. Y por eso se le conoce como un mártir de la medicina peruana. Y en segundo lugar, es importante recordar este hecho porque recordemos que Carrión era un médico sanmarquino, era un estudiante de medicina de San Marcos. Entonces también es importante recordar este hecho por ese motivo. Bueno, entonces aquí lo que nos están preguntando es cuál es la bacteria que lo causa, ¿no? Es Bartonella bacilliformis. Bien, chicos, esa es, me parece, la pregunta. Gracias, estimado Renzo. Eh, ¿Hay alguna pregunta, chicos, por ahí también que tengamos? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, estimada estudiante. Adelante. Quisiera saber si me podría explicar sobre las proteínas que tiene el VIH. Creo que son la de la GP120 y la GP41. ¿Cuál es su Ah, función de ya. cada una? A ver, ya con la gráfica por aquí. Aquí está. Bien, entonces, no me deja usar lapicero. De nuevo. Vamos a responder la pregunta. Qué raro. Y ahora sí. Es más, más explicativo con el lapicero. Ahora sí. Bien, entonces vamos a empezar desde la parte externa a la parte interna. Como podemos observar, chicos, esa es la representación del virus del VIH. Tenemos a la glicoproteína GP120 que se encuentra en la parte externa de la envoltura del virus. Es que ella reconoce al receptor llamado receptor CD4. ¿Por qué es importante esto? Porque este receptor lo encontramos en los linfocitos T, que son glóbulos blancos de nuestro organismo. Además, también lo presentan algunos monocitos y los macrófagos. Pero principalmente vamos a centrarnos en este caso. ¿Por qué, profesor, es importante saber esto? Porque si la GP120 reconoce la CD4, van a poder unirse, van a poder interactuar. ¿Y cómo se llamaba, chicos, el proceso de replicación donde había reconocimiento entre una parte del virus y una parte de la célula a infectarse? Fijación. La fijación, ¿no? La unión o fijación. Por lo tanto, esto va a provocar que el virus pueda infectar a los linfocitos T. Esa es entonces la primera parte de la respuesta. En segundo lugar, la GP41, ¿por qué es importante? La glicoproteína GP41 es importante porque es la proteína que permite que la GP120 esté anclada en la membrana. Si nos imaginamos esta de aquí, que es la parte marrón, que es la GP120, ¿cómo hacemos que ella esté fijada a la membrana? Por medio de otra proteína que va a atravesar la membrana y va a permitir que la de arriba se fije. Por lo tanto, la GP41 es una proteína transmembrana. Me parece que se va a ver el tema en la siguiente semana sobre membrana celular.
Bueno, esa es la principal función de la GP41. Si vamos a la siguiente parte, abajito de la envoltura tenemos este circulito amarillo, que es la matriz. Es simplemente un conjunto de proteínas que están unidas y que cada proteína se llama la P17, la proteína P17. ¿Para qué funciona la P17? Para mantener estable a toda la envoltura. Estabiliza la envoltura del virus. Esa es su principal función. Otros dicen que está dentro de la membrana, bueno, en este caso en la imagen está atrásito de la membrana. Esa es la principal función de la P17, estabilizar la envoltura. Si vamos ahora a la parte celeste oscura, como ya de repente hemos visto, es el capsómero. Perdón, es la cápside, ¿no? Estos circulitos celeste oscuros son la cápside. Cada capsómero va a llamarse proteína P24, proteína de la cápside. Esa es su principal función estructural. La función estructural entonces formar a la cápside, la P24. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a la proteína P7, a la proteína de nucleocápside P7. Bueno, se llama proteína de nucleocápside porque se encuentra en la nucleocápside. Y su principal función es adherirse o reconocer y unirse al ácido nucleico del virus. Esta cosita negra es el ARN del virus. ¿Y por qué, profesor, es importante que la P7 se una al ácido nucleico del virus? Principalmente porque facilita que en el momento de ensamblaje, al momento del ensamblaje, que el ARN del virus ingrese dentro de la cápside. Sí, entonces el ARN se une a la P7 por podarse dentro de la cápside durante el ensamblaje. Entonces, es su principal función, ¿no? Facilitar el ensamblaje de la cápside, de la nucleocápside. Otra proteína importante es, bueno, acá tenemos una proteasa, puede ser la proteasa 1, por ejemplo, del VIH. Su principal función es separar proteínas. Si tenemos una proteína, la va a dividir en dos. Y bueno, principalmente eso ayuda durante el proceso de replicación en general. Durante el proceso, digamos, de la síntesis y el ensamblaje. Me parece, no, tenemos dos enzimas más. Esta de aquí es la transcriptasa inversa. Esta de aquí. Tenemos dos en total. Entonces, la transcriptasa inversa también se puede llamar transcriptasa reversa. Y tiene un tercer nombre que se llama retrotranscriptasa. Entonces, vamos a explicar brevemente esta parte. ¿Por qué se llama así, profesor? ¿Recuerdas la palabra transcripción? ¿Qué era transcripción? Era a partir de una molécula de ADN, a partir de una molécula de ADN, a partir de una molécula de ADN se obtiene una molécula de ARN. Eso es la transcripción. Pero ¿qué ocurre en este caso? En este caso es una transcripción inversa. Si es inversa es en sentido opuesto. Entonces, partimos de un ARN para obtener ADN. Por eso se llama transcriptasa inversa.
Y por eso también se puede llamar transcriptasa reversa, porque vamos en el sentido reverso, ¿no? De ARN a ADN. ¿Y por qué también se llama retrotranscriptasa? Bueno, transcripción en sentido retro, también en sentido opuesto. Ojo, chicos, aquí hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque muchas veces en los exámenes, o por lo menos a veces en las alternativas, vamos a encontrarnos con este término. ¿Cuál es el problema, chicos, con este término? Retrotranscriptasa reversa. Estamos siendo redundantes, ¿no? Transcriptasa viene de transcripción. Si decimos que es retro, es porque va en sentido opuesto. Pero si al mismo tiempo le agregamos reversa, otra vez sentido opuesto, terminamos en el mismo punto, y eso no tiene sentido. Entonces, este término no se utiliza, o no es el adecuado para referirse a esta enzima. Y muchas veces se lo coloca como alternativa en las preguntas para confundir al alumno. Bueno, entonces ese es el término incorrecto, retrotranscriptasa reversa es incorrecto. Y finalmente la integrasa. La integrasa, ¿por qué es importante? Porque es una enzima que participa en el proceso número 4 de la integración. Para que se entienda mejor esta parte, vamos a decir lo siguiente. Cuando el ARN del virus ingresa a la célula, hace el proceso transcripción inversa, es decir, como ya mencionamos, de una molécula de ARN va a producir una molécula de ADN, transcripción inversa. ¿Quién actúa ahí, chicos? La transcriptasa inversa, ¿no? La enzima. Una vez entonces que se produjo el ADN viral, este ADN viaja al núcleo y una vez en el núcleo va a integrarse con el genoma o el cromosoma o la cromatina, también se llama, de la célula. Engaña a la célula y hace que se integre el material genético del virus dentro del material genético del linfocito. Ese proceso se llama integración y en ese proceso interviene la enzima integrasa. Bueno, y ya vienen los demás procesos comunes en la replicación viral, ¿no? Síntesis, que corresponde a la transcripción y traducción, el ensamblaje y la liberación, en este caso por gemación, ¿no? Bien, chicos, creo que esta era una consulta de su compañera. Eh, Sí, pues, profesor. bien, chicos, Tengo sí. Excelente, chicos. Si hay consultas, no duden en hacerlas. Si hay alguna consulta que no se pudo responder o no se entendió bien, también se puede hacer la repregunta, ¿sí? No hay problema con ello. Voy a anotar cuál es la pregunta. Encima del virus. Bien, chicos, entonces, ¿hay alguna pregunta adicional o hay algo que desean que repasemos en bueno, en estos minutos que nos quedan? Profesor, Sí, adelante. Adelante, estimado. en el método científico, ¿la discusión de resultados existe? Ya. Vamos a dirigirnos a esa parte. Es una buena pregunta, estimado. Eh, Estimado estudiante, porque en algunos textos van a encontrarlo de manera separada, ¿no? Resultados, discusión y conclusiones. Por lo pronto, yo le recomiendo seguir al pie de la letra los materiales, tanto diapositivas o boletines o libro de la pre, porque justamente de ahí
van a fijarse las preguntas. Pero en el caso de la discusión, generalmente es un punto aparte. Sin embargo, lo podríamos tomar dentro de resultados, en sentido de que los resultados tienen que analizarse y tienen que contrastarse con resultados de otros experimentos similares, hechos por otros investigadores. Y a partir de ahí se sacan las conclusiones. Las conclusiones es simplemente describir qué es lo que se ha, si es que nuestra hipótesis se validó, si no se validó, o si falta hacer más estudios. Bueno, en ese sentido, podríamos tomarlo de esa forma. Pero por lo pronto, a ver, vamos a ver cómo se encuentra en el boletín. Observación, hipótesis. Sí. Por lo pronto, chicos, tomar solamente estos puntos. Pero podemos tomar de manera implícita que sí se van a discutir los resultados, o al menos se van a analizar también los resultados para sacar conclusiones. Bien, chicos. Aquí hay otra pregunta entonces. Si hay algunas consultas, chicos, adicionales, o si repasamos algún punto adicional. Profesor, Sí, adelante. ¿cuándo es que se da el ciclo lisogénico? Ya. A ver, vamos a regresar por aquí. Ya. ¿Por qué, profesor, la célula entra al ciclo lisogénico y no al ciclo lítico? Ya, vamos a ir, chicos, en esta parte a tratar de explicar el proceso. Lo que ocurre es que vamos a poner. Bueno, esto lo vamos a mencionar porque me parece que no está en el material. Va a ser entonces un dato adicional. Cuando muchas veces esto ocurre en los casos de los bacteriófagos. Bueno, se ha reportado en esos casos y se lo toma como ejemplo porque es una forma muy didáctica. ¿Qué ocurre aquí? Para que ocurra el ciclo lisogénico, tiene que producirse una proteína que se llama represor. El represor lo que hace es evitar que se produzca el ciclo lítico y evita entonces que se expresen los genes del virus. Entonces, es como si pusiera a dormir al material genético del virus. Como lo pone inactivo, entonces es más proclive a integrarse con el material genético del huésped o de la bacteria. Es un proceso un poco, digamos, un poco extenso porque primero se circulariza el gen del virus, el genoma del virus, luego se dirige cerca del genoma bacteriano y ocurre el proceso de integración. Eh, Cuando en vez de ciclo lisogénico pasa a ciclo lítico, cuando se produce en mayor cantidad una proteína llamada CRO, CRO. Esa proteína CRO evita la acción del represor. Es decir, en presencia de la proteína CRO, el represor ya no actúa. Como ya no actúa el represor, entonces el, el ADN de la bacteria, del virus ya no se puede inactivar. Y por lo tanto la célula va a entrar al ciclo lítico, necesariamente. Y bueno, ya continúan los pasos que ya conocemos. De repente la pregunta es,
¿por qué en un caso se produce más una enzima y por qué en un caso se produce más el represor y por qué en el otro se produce más la proteína CRO? Bueno, eso podemos decir que todavía hay estudios con los bacteriófagos. Probablemente algunos mencionan que se debe, por ejemplo, cuando una gran cantidad de virus infectan a la bacteria, entonces ya es muy difícil que la bacteria sobreviva. Como ya es muy difícil que la bacteria sobreviva, entonces al virus le va a convenir más entrar a ciclo lítico, porque si entra a ciclo lisogénico, la célula muere y ya no va a poder, bueno, igualmente bueno, digamos, si entra a ciclo lisogénico y la bacteria va a morir por infección, entonces no es conveniente para el virus, porque su ADN se va a destruir al final. Y el virus no quiere eso. El virus quiere, entre comillas, que su material genético perdure. Se dice entre comillas porque el virus no es un ser vivo, pero digamos que de forma natural, el material genético eh, trata de cierta forma de mantenerse completo o estable. Es una pregunta interesante de su compañera. Gracias por la pregunta. Espero que se haya podido aclarar un poquito. Eh, Bien, Sí, entonces, profesor, todo bien. bien, chicos, gracias. Entonces aquí tenemos una pregunta más sobre ciclo lisogénico. Eh, Bien, chicos, nos quedan unos 8 minutos. Si es que hay alguna duda, pueden ir revisando para aprovechar estos 8 minutos. Eh, lo que yo puedo recomendar por el momento, hasta que se haga la pregunta, es aprovechar estos minutos, estos primeros temas, porque son temas, no son tan amplios y, digamos, no son tan complejos en su mayoría. Entonces, yo les recomiendo estudiar bastante estos primeros temas para tratar de ganar algunos puntos en el examen y practicar bastante la comprensión lectora para lo que corresponde a responder las preguntas tipo DECO, ¿no? Del examen. Eso les va a ayudar bastante. Creo que iban a hacer alguna pregunta, creo, su compañero. ¿Sí? Sobre los niveles de organización, en los primeros, los moléculas, esos supramoléculas, Ah, ya. ¿cómo A ver. diferencio cuál de cuál? Ah, ya. Vamos a explicar esta parte entonces. Bien, entonces, ah, ah, una recomendación que podría hacer es lo siguiente. Principalmente los grupos más pequeños están listados, o sea, se conoce quiénes son. En el caso, por ejemplo, de las macromoléculas, ellos principalmente quiénes son los azúcares o carbohidratos, también tenemos a las proteínas, también tenemos a los lípidos y a los ácidos nucleicos. ¿Y cómo los diferenciamos de los complejos supermoleculares, por ejemplo? En el caso de este grupo de macromoléculas, están formados algunos por monómeros, ¿no? Tenemos el caso de las proteínas, sus monómeros, los aminoácidos. Y estos monómeros están unidos por enlaces fuertes, o llamados también enlaces covalentes. Esa es una característica propiamente de ellos, de este grupo. En el examen probablemente no les den
opciones como proteína, lípido. De repente les dicen, una hormona es una macromolécula, verdadero o falso. Y una hormona es una proteína. Y si la proteína es una macromolécula, entonces ahí va a venir la respuesta. Una molécula es más pequeña, como ya sabemos, que una macromolécula. Por ejemplo, una molécula podría ser el agua, podría ser el CO2, incluso podría ser un aminoácido. Profesor, pero el aminoácido no es proteína. No, el aminoácido forma las proteínas, pero es mucho más pequeño que una proteína. Por lo tanto, está todavía en el orden de las moléculas. Una macromolécula, la glucosa, un azúcar. La hemoglobina es una macromolécula, es una proteína. Un lípido, por ejemplo, un fosfolípido o un triglicérido, es una macromolécula. Un ácido nucleico, por ejemplo, el ADN, una macromolécula o el ARN. Eh, en el caso de los agregados supramoleculares, en este caso, sí, digamos, hay un listado que algunos de repente recuerdan. ¿Quiénes son macromoléculas? Son el ribosoma, tenemos a las membranas celulares, tenemos también a los virus, también tenemos a la cromatina, tenemos eh, a los microtúbulos. Podríamos mencionar también al ribosoma, al nucleolo. Ojo, nucleolo, no menciono el núcleo, solamente nucleolo. ¿Cómo diferenciamos además una ¿El macromolécula de un núcleo qué es? complejo? El núcleo, recuerden chicos, es tanto, bueno, eso se va a ver en la parte de eucariotas, pero podemos mencionar el núcleo que contiene la cromatina, contiene el nucleolo, contiene el líquido que está dentro de la carioteca, que es la cariolinfa, además de otras proteínas. Entonces el núcleo es un poco más grande. Eso se va a ver con más detalle la siguiente semana. Ya, aquí podemos también aumentar la... Ah, no, ya lo mencionamos, la cromatina. Eh, otra forma cómo se caracterizan también los complejos, porque están formados por Los generalmente por bacterias, más las bacterias. las bacterias. ¿A qué se refieren, chicos, con las bacterias? ¿El nivel? Ajá. O, ya. Las bacterias, chicos, son células. Organismos unicelulares están entonces en el nivel celular. Los virus no, porque no tienen célula, ¿verdad? Ya. Ojo, los virus, como tenemos que recordar siempre, no son seres vivos, pero los estudiamos porque causan enfermedades, se relacionan con nosotros los seres vivos. Los virus son complejos supramoleculares porque están formados por más de una macromolécula, ¿no? Proteínas, ácidos nucleicos, ¿no? Lípidos también. Entonces, los virus están en el nivel de complejo supramolecular, o también se le conoce agregado supramolecular. Eh, y vamos a mencionar que los complejos están formados por enlaces débiles, como por ejemplo puentes de hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo, enlaces iónicos, puentes disulfuro. Bueno, no, pero los puentes disulfuro no están ahí. Por ejemplo, también las fuerzas de Van der Waals, enlaces débiles, pero las macromoléculas sí presentan enlaces fuertes. Bien, chicos, entonces hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Estoy reemplazando al profesor que corresponde a este grupo. Entonces, gracias por su atención y a seguir repasando. Bien, chicos, cuídense.